Amigos, este martes 9 de mayo se hizo la presentación del libro Introducción al libro en pandemia, crónicas de la pandemia del siglo XXI, con la presencia y breve exposición de sus experiencias de los doctores Manuel Figuera y Julio Castro. Quienes nos siguen por televisión pueden apreciar en pantalla la portada de este libro. Ambos especialistas en enfermedades infecciosas que desempeñaron roles mediáticos fundamentales a lo largo de estos 3 años, manteniendo bien informada a la población venezolana, insisto, en estos 3 complicados años que no podemos olvidar. El libro se encuentra ya disponible online en Amazon, en el link colocado en la bio, en forma de tapa blanda y formato digital Kindle. Además, en las librerías Sopa de Letras, Vizcaya, El Clips, Mundo de Papel, El Buscón, Tecniciencias, Mundo del Libro, Rayuela, Mérida Internacional y Chacaíto y Kiosco Inteligente del Centro Médico de Caracas. Bueno, vamos a conversar con Santiago Bachi, médico internista e infectólogo, gran responsable de esta publicación. También nos ha dado un apoyo increíble en la búsqueda de orientación a lo largo de estos 3 retadores años. Bueno, Santiago, y fíjate qué interesante cómo coincide este libro con la decisión de la OMS, ¿verdad?, de declarar el fin de la emergencia del COVID. Eso es una casualidad, supongo, ¿no? Buenos días, Eduardo. Gracias por la invitación y buenos días a todos los que nos escuchan. Sí, esto me siento como que estoy cerrando un ciclo de 3 años y 3 meses, porque el tiempo pasa rápido, pero esta pandemia ha dejado, si bien estamos dejando todas las restricciones, la mayoría de las restricciones de distanciamiento, mascarilla, etcétera, nos ha dejado muchas consecuencias que todavía y yo creo que no las hemos visto por completo desde el punto de vista no solo médico, sino económico, social, etcétera. Y estamos como, Eduardo, manejando en el carro de la vida, viendo por el espejo retrovisor todo lo que ha pasado, ¿no? Y sí, coincide no solo en la OMS, sino también el día de mañana ya los Estados Unidos también declaran el fin de la emergencia sanitaria, y esto significa muchas cosas, inclusive no desde el punto de vista médico, sino también de la frontera, cómo se van a tratar a los migrantes, etcétera. Santiago, ¿qué tomaron en cuenta ustedes para conformar este contenido? Sí, una de las cosas en estos 3 años de pandemia que nos dimos cuenta fue la necesidad de una información veraz y a medida que los acontecimientos se iban desarrollando, y todos los viernes, o gran parte de los viernes, hacíamos como un resumen de los temas más importantes que pasaban en relación a la pandemia, los publicamos en los diarios de circulación nacional, sobre todo en Nacional Universal. Y esto lo que sirvió también y fue para tender un puente entre los médicos y la población en general para darle respuesta a todas esas preguntas que se tenían, a toda esa avalancha de información sin precedente que se tuvo durante la pandemia, de manera de que la gente estuviera informada de una forma más sencilla, ¿no? Mira, en términos positivos o negativos, ¿cómo resumirías lo que nos dejó la pandemia dentro de esas consecuencias sanitarias, económicas, sociales, de todo tipo que uno pueda ubicar? Bueno, en términos positivos, hubo muchos avances importantes, por ejemplo, el desarrollo de las vacunas en tiempo récord, en menos de un año, el gran movimiento de solidaridad que tuvo la gente para dedicar, o sea, para entrar en confinamiento, que fue muy difícil para la gente quedarse en sus casas. Sin embargo, la gente tuvo la paciencia de colaborar con estas cosas. Todavía yo creo que debemos aprender para una próxima pandemia. El viernes pasado yo publiqué un artículo en Nacional sobre si es posible otra pandemia. Y esto no va a ser la última pandemia zoonótica, o sea, que pase de un animal al humano. Por lo tanto, tenemos que tomar todas estas cosas que hemos aprendido y aplicarlas a una futura eventual, que no sabemos cuándo, pandemia. Has visto todos esos casos de influenza aviar en aves, en mamíferos en Sudamérica, y la OPS y la OMS están muy atentos a ver si ese virus de influenza puede mutar y modificarse y adaptarse al humano y en un futuro producir otra pandemia, que nadie lo sabe. Se dice pandemia zoonótica. Sí, las enfermedades zoonóticas son aquellas que saltan del animal al humano. Ujú. En este caso, el coronavirus, la teoría más
hay teorías conspirativas, pero la teoría más reconocida por los virólogos, por los científicos, es que saltó de un animal, el coronavirus saltó de un animal al ser humano, adaptándose, y con todas esas características se necesita que el virus pueda producir enfermedad en el humano. Amigos, estamos escuchando a Santiago Bachi, médico internista e infectólogo. Santiago, yo en lo personal, desde hace rato yo venía soñando con este día. Y cuando yo conversaba con gente como tú, yo les preguntaba, caramba, ¿en qué punto del túnel podemos estar? ¿Cuánto nos faltará? O sea, yo todavía, me parece esto, a mí esto me parece una maravillosa noticia. Pero fíjate, ¿para quiénes deben ir los aplausos? En el sector público y privado de la salud. ¿Quiénes son los actores que, como se dice, se restearon con esta causa, oye, al punto incluso de dar la vida? Porque bueno, hay distintos niveles de aproximación al escenario, pero me gustaría que tú me describieras eso. ¿Quiénes fueron los actores que hicieron posible la superación de esta crisis y de esta emergencia? Bueno, para la pregunta te voy a citar a dos de mis artículos que están en el libro, que primero, uno es una lucha tenaz del personal de salud. Fueron tiempos muy difíciles, recuerda las fotos Ujú. de aquellos médicos, no solo los médicos, enfermeras y todo el personal realmente que laboraba en el hospital, inclusive hasta los camilleros que se expusieron su vida a una enfermedad que podría ser potencialmente mortal. Inclusive otro de los artículos que se llaman Médicos Caídos, y Venezuela presentó una de las tasas más altas de mortalidad en médicos. Y eso y muchos de nuestros colegas en Venezuela, más de cientos de ellos fallecieron en la atención de la salud. Fueron el personal que estuvo más cerca del choque de todas estas muertes que tuvimos. Y yo creo que muchos de nosotros conocemos, si no es el familiar directo, algún amigo que falleció de COVID. Y debemos también recordar a todas esas víctimas que esta fue una calamidad global y no se salvó ningún país, ninguna clase social. Aquí realmente fue la primera evento global que hubo en este siglo. Mira, este libro, ¿cómo fue escrito? ¿Quiénes y de qué manera están involucrados en este libro? Sí, no, realmente el único autor de este libro soy yo porque simplemente es una recopilación Ujú. de todos esos artículos que se hacían al calor del momento. O sea, hablábamos si las vacunas estaban saliendo, bueno, yo escribía, si había un problema con que la gente negaba el COVID, bueno, yo escribí uno de los negadores del COVID. Y fueron realmente una recopilación de los artículos y por eso es una evolución cronológica de todo lo que está pasando. Y realmente lo que yo busco con esto es que en un futuro alguien realmente lea lo que estaba pasando en el momento. Yo hubiera querido que encontrar algo escrito sobre, por ejemplo, la pandemia española o la gripe española de 1918 a 1920. Y realmente hubo muy poco, por supuesto coincidió con la Primera Guerra Mundial, pero dejar esto por escrito es una de las cosas que es fundamental para futuras pandemias. Claro, esto tiene un valor documental, un valor histórico. Santiago, ¿y a ti como venezolano comprometido con la salud, como profesional, qué te sorprendió en la perspectiva de lo que al final resultó esta pandemia, incluso en el tiempo? ¿Tú desde un principio tenías la idea de que esto podía durar tanto, por ejemplo? No, uno de los artículos era cuánto durará la pandemia. Ajá. Yo recuerdo que era el primer año, el 2020, que yo escribí que si la gripe española duró 2 años, bueno, más o menos esto se le aproximaría. Y mucha gente me dijo, doctor, usted está loco, ¿cómo va a durar 2 años? Porque la gente estaba fatigada de la pandemia, quería salir de todo esto. Y fíjate, duró más de por lo menos 3 años, ¿no? Por supuesto, y esto es una de las cosas que quisiera terminar. Esta pandemia, si bien se declaró el fin de la emergencia, no ha terminado. El virus sigue mutando, sigue muriéndose gente en el mundo, más 200 o 300 personas en Estados Unidos y miles en el mundo. Esto, por supuesto, es muy bajo en comparación con lo que teníamos, pero para muchos, sobre todo aquellos que tienen alto riesgo, factores de riesgo, esta pandemia no ha terminado del todo. Bueno, Santiago, muchísimas gracias por el aporte que representa esta publicación, tu iniciativa y lo que ha sido tu seguimiento, tanto con la bata puesta, con tus implementos profesionales, como en el registro que hiciste, yo diría que a manera de cronología sobre la experiencia en medio de esta pandemia y sobre todo con este documento resultante para las próximas generaciones. Un gran abrazo, Santiago, y felicitaciones por este logro. Muchas gracias por el contacto. Estamos viendo. Santiago Bachi, se escribe con B alta doble C, Santiago Bachi, médico internista e infectólogo. Amigos, volveremos.